Hola, ¿qué tal? Paz de Cristo. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo. Mi nombre es Javier. En este día yo les voy a estar hablando sobre el capítulo de la Biblia número 5 del libro de San Mateo, donde Jesús nos habla sobre las bienaventuranzas, o bueno, también se pueden referir como bendiciones, no solamente como bienaventuranzas. Una bienaventuranza viene siendo algo bueno que te sucede, o bueno, en este caso una bendición es algo que te da un beneficio, algo que te da eh, algo bueno para tu vida. Y pues bueno, en este capítulo Jesús nos explica cómo podemos nosotros ser bendecidos, cómo podemos obtener esas bendiciones y qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlas. Mucha gente piensa que es difícil que Dios te bendiga, o cómo te puedes dar cuenta también de que estás bendecido. Eh, También lo podemos ver al analizar este capítulo, pero lo que quería decir era que la gente a veces no sabe que está en bendición cuando está pasando una situación difícil. No meramente es una maldición o un problema, es algo que te va a perjudicar, sino que muchas veces ese problema te va a forjar y te va a ayudar a madurar y a crecer en algún área específica de tu vida, dependiendo de lo que estés pasando. Y eso también es una bendición, ¿sabes? El hecho de que sepas que Dios está tratando contigo, el hecho que sepas que Dios te ama tanto que tiene hasta procesos para poder forjarte y para poder hacer en ti esa persona que quiere que tú seas, con esas características, con esas virtudes, con esas habilidades y talentos que Él quiere como te ha diseñado. Y la manera de hacerlo es pasando por ese proceso. Y si estamos por algo así, no pensemos que es algo malo, al contrario, demos gracias a Dios, porque eso es una bendición también. Y en este capítulo nos dan algunos ejemplos de cómo podemos saber si estamos realmente bendecidos y cómo podemos ser bendecidos. Dice, cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que confían totalmente en él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Wow, qué profundo es este capítulo, son estas enseñanzas. Yo lo leí en la Biblia, hay diferentes traducciones. Esta es la traducción lenguaje actual. Comúnmente se usa la Reina Valera, pero me gustó mucho este tipo de traducción, o sea, las palabras que usa aquí, que te las van cambiando como para que sea más sencillo de comprender. Y en la versión original dice que uno es bienaventurado cuando, bueno, ya te dan los ejemplos, ¿no? Pero aquí dice Dios bendice, en vez de usar la palabra bienaventurado. Entonces, nos damos cuenta que es un sinónimo de alguna manera, y que eh, si nosotros queremos esa bendición, tenemos que pasar por momentos difíciles. No, no todos, o sea, las cosas que dice aquí, pues no son como cosas que todos saben, vayan a creer o como que vayan a desear. O sea, sí quieres la bendición, pero no quieres a lo mejor pasar por el dolor o el momento difícil, ¿no? Que es lo que nadie quiere, ser expuesto y sentirse vulnerable. Solamente quieres ser bendecido, pero eh, tenemos que entender que es un proceso que tenemos que pasar para poder obtener eso, y que es la recompensa, ¿me explico? Em,
Por ejemplo, las personas que no son compasivas, pues Dios tampoco va a ser compasivas con ellas, como dice aquí, Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Y cuánto más no queremos que Dios sea compasivo con nosotros en el día del juicio, en una situación eh, donde a lo mejor tu salud o tu familia, lo que fuera, está en riesgo. Quieres que Dios se compadezca de ti y que te ayude, ¿verdad? Pero si tú no fuiste compasivo con otras personas, eh, pues vaya, difícilmente eh, a lo que nos explica la Biblia es que Dios tampoco va a ser compasivo contigo, ¿no? En esa situación, en ese momento, ¿no? Este, pero solamente Dios sabe, o sea, Dios es grande en misericordia, Dios nos ama demasiado. Esta es una enseñanza que Él nos deja, pero aún así yo sé que Dios es muy, muy, muy grande y muy compasivo porque es su naturaleza y muy misericordioso. Pero pero aún así nosotros tenemos que seguir el ejemplo, seguir sus enseñanzas para que realmente podamos obtener lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Así que vamos a luchar para confiar totalmente en Él, para que seamos personas siempre compasivas con los más necesitados, los más vulnerables, los que están en una situación muy difícil o cualquier persona. Simplemente vamos a ser compasivos con todo el mundo porque Dios se compadece por todos en general de alguna u otra manera. Dios siempre es tan fiel y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de compasión de Él. Entonces vamos a seguirlo, vamos a trabajar para que haya paz en el mundo, como dice aquí. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo. Y ese tipo de personas, por ejemplo, eh, puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquiera, simplemente con eh, el decirle a alguien la palabra de Dios, el evangelizar a alguien, el hablarle a alguien de Cristo. Con eso estamos ayudando y con eso estamos luchando para que haya paz, porque la paz solamente la da Dios y esa paz nosotros la podemos compartir con alguien al hablarle de la palabra de Dios para que Cristo entre en esta persona y pueda ella sentir esa paz que solamente Él puede dar. También nos dice que Dios bendice a los que tienen un corazón puro y pues para tener un corazón puro tenemos que estar alejados de la maldad, tenemos que estar conectados con Dios, amar a los demás. Un corazón lleno de amor es un corazón puro, un corazón donde no hay odio, rencor, donde no hay como envidia, cosas de estas. Saben que son cosas de la carne, créanme que no van para nada en un corazón puro. Dios tiene mucha pureza o sea, Dios nos dio un corazón puro más bien, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, Dios nos dotó de muchas cosas, muchas virtudes, eh, muchas cosas positivas que nosotros podemos poner en práctica, pero lamentablemente ahora sí que el ser humano se fue tomando otros caminos y otras decisiones que no son buenas, entonces se fue desviando y su corazón ya no se, o sea, se contaminó y se fue de Dios, entonces se fue lejos de Dios, entonces ya no todos tienen un corazón puro cuando crecen o cuando están ya más conscientes de lo que es la vida y el mundo en general. Por eso tenemos que luchar para tener ese corazón puro que vaya, que es nuestra meta, ¿saben? Porque queremos esa bendición, queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios nos dé esa pureza por medio del perdón y nosotros tenemos que tener un arrepentimiento para ello. Este también nos dice que Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Y eso es algo que vemos personas muy, muy, muy humildes y dice, otras personas se aprovechan de ellas, pero de ahí nos podemos ir a otro versículo donde hace hincapié a esto, porque dirías tú, oye, pero es que no es justo, ¿no? Porque nos dice Dios que seamos humildes, pero eh, eso nos hace sufrir. Y de aquí nos dice, Dios bendice a los que sufren,
pues Él los consolará en el número 4. Entonces, podemos estar por seguros que si sufrimos por lo que fuera, Dios nos va a consolar. A lo mejor y eres una persona que no conoces de Cristo y estás sufriendo, pero créeme que Dios te va a dar consuelo y Dios te va a sanar esa herida. Mucha gente dice que es el tiempo y así, pero es Dios quien lo cura todo, ¿saben? El tiempo no puede sanar por sí solo, sino que Dios te sana porque Él te consuela, Él te ama y se compadece de ti. Em, y porque pues Él le place, ¿sabes? Somos creación también de Él, entonces Dios nos bendice en todo momento. La verdad, cada despertar es una bendición tan grande. Pero bueno, no nos vamos a hablar sobre ese tema, sobre el despertar ahora, sino vamos a hablar sobre este capítulo y ahorita les quería hablar sobre justamente el versículo 6 que dice, Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. ¿Se dan cuenta? Eh, Hay mucha gente allá afuera que está pasando tantas injusticias, como hay tanto abuso infantil, maltrato, tantas situaciones así, que pues hay mucha gente que la está pasando mal, ¿saben? Y todos ellos no tienen a nadie a quien acudir porque están indefensos. El único a quien tienen es Dios. Y ellos desean una justicia porque ellos no cometieron ninguna injusticia y están pagando algo que no es debido, que no debería hacer, donde violentan sus derechos humanos. Y ahí es donde entra la justicia, la retribución de Dios. Y pum, cuántas cosas no hemos visto, ¿no? De gente que después de tantos mafias, de tanto tiempo estar, por ejemplo, en el abuso de menores, ha caído a la cárcel y cosas así, o sea, ¿saben? Siempre llega una justicia a todos, o sea, en algún punto. Nadie está como libre de que, oh, bueno, ya hiciste algo, pues, algo malo, hiciste un delito, un crimen. No, o sea, lo pagas de alguna u otra manera, o a lo mejor no por alguna ley, pero sí que hay una, o sea, está la ley como que tenemos aquí que rige en México, como la ley civil, penal y todo eso. Pero más allá hay una ley que es la ley que ya está establecida por Dios, que son los mandatos que ya están establecidos por Dios, ¿saben? Entonces, igual y si no lo pasas por ninguna ley terrenal, por así decirlo, siempre llega esa justicia, esa retribución. Es por eso que siempre debemos de procurar el bien como personas, como seres humanos, como hijos de Dios y hacer el bien a todo mundo, no importa si ellos te hacen mal, no pagarles de la misma forma. Es fácil decirlo, pero a veces podemos pensar en situaciones como muy pequeñas, ¿no? De que, pues, algún ejemplo pudiera ser de que una persona le prestaste dinero y nunca te lo regresó, ¿no? O lo que fuera. Entonces, ya no te contesta y nada, aunque les estás pidiendo, entonces ya se quedó así. Y pues, si luego te vuelve a pedir, ¿tú qué vas a hacer? Pues se lo vas a negar, ¿no? Pero hacer el bien sería como dárselo de nuevamente, ¿no? Puede ser un ejemplo de lo que sea. Digo, igual, obviamente si tú puedes, ¿no? Pero puede ser lo que sea. Si alguien te paga malo y aún así necesita de ti, no se lo niegues, o sea, haz el bien y ayúdalo. ¿Me explico? Eh, es como de esa forma. Hay un versículo también aquí que me falta que dice, eh, perdón, Dios bendice a los que son maltratados, que sí, es el número 10. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Wow, esto es lo que más me impactó de todo esto, porque dices, wow, o sea, no inventes. Estas personas ya tienen por seguro que son parte del reino de Dios, ¿saben? O sea, ellos ya tienen por hecho esto, ya forman parte del reino, porque es como una manera de darte cuenta. O sea, si tú eres cristiano, si tú practicas la justicia, como dice aquí, Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia. Entonces,
si eres maltratado y así por hacer eso, créeme que formas parte del reino, la Biblia misma lo dice, y no te detengas, o sea, no por el hecho de ser maltratado, no te detengas, o sea, sigue haciéndolo, porque es lo que Dios quiere y Dios te va a bendecir, o sea, aún más. La Biblia nos habla de galardones y muchas cosas que hay preparadas para los que aman a Dios y para los hijos de Dios, para las personas que sirvieron a Dios y tienen como cosas muy características, pero créanme que esto es lo que más me impacta, porque dices, o sea, cuánta gente no ha practicado la justicia, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos y ha terminado pues sin vida por practicar eso, como en situaciones donde está en ciertos países como Corea del Norte, ¿no? Donde está muy prohibido hablar sobre el evangelio. Este, ahí es practicar, ahora sí que estás practicando la justicia de Dios, ¿no? Pero pues también te están aplicando ellos la justicia que tienen terrenal y termina mal, ¿no? Pero sabes que estás haciendo el bien y sabes que Dios te va a recompensar por ello. En cosas así, créanme que me impactan demasiado, yo creo cualquiera, cuando te pones a meditar en esto, ya que no todos tienen en cuenta la Biblia, o sea, lo que la Biblia realmente nos habla y lo que la Biblia realmente nos enseña, no lo tienen en cuenta y viven vidas donde dicen, o sea, estoy pasando una situación muy complicada, pero no se dan cuenta que eso es bueno, porque no conocen la Biblia, no conocen las promesas, la palabra de Dios, y eso es algo que ya no debería existir, o sea, estamos en el siglo XXI, estamos en tantos años avanzados en tecnología, pero la gente no conoce la palabra, o sea, conoce más otras cosas y no las mismas escrituras que son una guía, un manual de vida, ¿no? Porque si tú haces lo que te dice ahí, si tú sigues esa guía, esa dirección que te dan las escrituras, que te da Dios, bueno, por medio de las escrituras, créeme que no te va a faltar nada, vas a estar bien y Dios va a tener el control, cuidado de ti por ello, y te va a bendecir abundantemente si tú lo obedeces y sigues lo que nos dice en la palabra. Pero créanme que esa gente que no sabe y a lo mejor son personas justas, ¿no? O sea, gente que no tiene eh, nada que ver como la maldad o algo así, pero y aún así están pasando algo difícil, pero no se lo explican el por qué. Pero es porque Dios te está tratando y te está bendiciendo. Dios tiene un proceso para ti y es por eso mismo. Yo los invito a que de verdad podamos compartir más y más estos capítulos, estos mensajes en tu trabajo o con quien quiera que estés. Háblale de Jesús, háblale de las promesas de Dios y esa persona va a entrar en cuenta, va a razonar y va a decir, sí, o sea, ahora entiendo muchas cosas. Y es lo que me pasó a mí y es lo que le puede pasar a todo mundo, que entras dentro del Evangelio, dentro del cristianismo, de la palabra, y te das cuenta que todo lo que te había pasado, tu vida en general, todo obró para bien, o sea, todo tenía un propósito y es un propósito divino. O sea, todo te guía a Dios. Al final de cuentas, todo te guía a Dios, porque todo viene de Dios y todo vuelve a Él. Y es ahí cuando tú te das cuenta y abres los ojos y dices, wow, o sea, me perdí de todo esto, pero ya estoy en el camino correcto. ¿Me explico? Es increíble de verdad. Y no sabemos quién pueda necesitar de una palabra de aliento, no sabemos quién pueda ser esa persona, porque nadie está exento. Y, y pues sí, o sea, la Biblia también nos dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y eso mismo es lo que yo creo que está pasando hoy en día también con tantos suicidios y tantas cosas que están pasando en el día de hoy. Gente que no tiene de dónde sustentarse porque no conocen el amor de Dios, han escuchado de Dios, pero no conocen el verdadero amor de Dios, que entra en sus vidas, en sus corazones, que ellos lo acepten, ese amor, saben, o sea, es difícil y a veces es muy lamentable y muy triste porque son almas y
sea, es la vida real, no son ningún número, ¿saben? O sea, todos somos personas conscientes, racionales, seres humanos que tienen derechos y nadie debería de, bueno, no debería de, como de pasar algo así, quizás, y es por falta de conocimiento, ¿no? Muchas veces. O aún habiendo el conocimiento, aún así es difícil tratar con ese tipo de situaciones. Y lo más que podemos hacer es apoyar y escuchar a las personas y estar ahí para ellas. Pero bueno, yo los quiero dejar en esta noche con este mensaje. Me dio gusto compartirles esta palabra, que estuvieran aquí escuchando. Espero y haya sido de mucha bendición para sus vidas. Espero y poder seguir siendo de bendición para ustedes y que estos videos puedan llegar a mucha gente, que muchas personas puedan llegar a conocer más de las promesas de Dios y que todo esto sea algo muy bueno, muy padre para todo el mundo. Cada vez podamos ir creciendo más y poder compartir esto a más personas también. Eso es prácticamente lo que deseo en todo esto que estoy haciendo. Poder llegar ahora sí que con el Evangelio cada vez a más personas y poder compartir, o sea, no solamente llegar en el Evangelio con esas personas, sino también poderlas de alguna manera discipular por medio de estos videos, de estas enseñanzas. Y creo que es una manera muy práctica de hacerlo. Pero sí, muchas gracias a todos por apoyar, por sus likes, sus comentarios. Los que no se han suscrito al canal de YouTube, los invito a pasar también al canal de YouTube para que se suscriban. Y los que ya están en YouTube, que ven mis videos, suscríbanse de esta manera. Yo voy a crecer mucho y me van a apoyar bastante. Se los agradecería de verdad que muchísimo. Pero sobre todo me daría más gusto también porque sé que más personas están viendo y escuchando la palabra de Dios también. O sea, de una manera audiovisual, no solo viendo eh, el mensaje, sino escuchando, que es lo más importante. Y nada, creo que creo que Dios nos va a bendecir y creo que estamos viendo los últimos tiempos y hay que usar ahora sí que todo lo que tengamos disponible para poder comunicar y compartir el Evangelio. Entonces yo siento que esto va muy bien y en verdad muchas gracias por todo. Que Dios me los bendiga. Les recuerdo, mi nombre es Javier y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bendiciones.